Bueno, vamos a comenzar porque ya hay un grupo importante de gente participando y queremos dejar el mayor espacio para preguntas y respuestas porque sabemos que este es un tema que genera muchas dudas y queremos intentar resolver sus dudas. El Banco Central de Venezuela anunció una nueva reconversión monetaria con la remoción de 6 ceros al bolívar soberano. Entra en vigencia el 1 de octubre de 2021. Se anunció también la introducción de un nuevo cono monetario que complementará lo que se ha llamado el bolívar digital. Esta es la tercera reconversión monetaria que vivimos los venezolanos desde 2008 y la cuarta edición del bolívar desde su adopción como moneda en 1879. Desde el 2008 se le han quitado al bolívar 14 ceros y la vida útil del cono monetario pasó 128 años a 3 años. El objeto de la reconversión, como todos hemos podido leer en la información que está disponible, es simplificar los montos para los consumidores y los montos procesados por los medios de pago, los sistemas contables, los sistemas de cómputo, etcétera, los cuales enfrentan dificultades lidiando con cifras tan grandes, y no solo los sistemas, las personas. Entonces, bueno, comenzamos preguntándole a Gonzalo cuál es el marco regulatorio de la reconvención, qué nos dicen las normas sobre la reconvención. Buenas tardes a todos. Tal como lo expresó María Cecilia, Venezuela está aplicando la tercera reconversión monetaria en menos de 14 años, eliminando 14 ceros a la actual redenominación sin redenominar el bolívar, porque sigue siendo la moneda de curso legal, más allá de incluir el adjetivo de fuerte, soberano o incluso digital en esta última reconversión. Una reconversión no es más que una modificación del cono monetario vigente, lo que implica el cambio de la escala monetaria y todo lo que se expresa en bolívar. Es bueno recordar que en estos 100 últimos años han habido reconversiones en Asia, Europa, América y África. El promedio de ceros eliminados es de 3, sin embargo los máximos han sido Alemania y Zimbabue, Alemania en 1923 y Zimbabue en 2005, y la mayoría de los países solo ha efectuado una redenominación una sola vez. Brasil, Serbia, Montenegro, Israel y Argentina lo han redenominado más de 3 veces su moneda. La eliminación de ceros también tiene 2 etapas como cruciales, del 50 al 70, que es la posguerra, Segunda Guerra Mundial, y la del 80 al 2000, que concentra la mayor proporción, 37 de los casos de eliminación de ceros, por temas de hiperinflación. Mientras tanto, la otra oferta de redenominación se dio en Latinoamérica como proceso de acumulación de fuertes procesos inflacionarios y hiperinflacionarios experimentados durante la década de los 70-80. Teniendo claro que el caso venezolano no es un caso aislado, pero sí el más reciente en la historia contemporánea, entró de seguida a analizar cuál es el marco regulatorio de esa nueva reconversión. El Banco Central de Venezuela tiene las competencias exclusivas en materia política monetaria, tal como expresamente lo dispone nuestra Constitución y su propia ley del Banco Central de Venezuela. Otro elemento definitorio de estos temas es que es materia de reserva legal todo lo que es la regulación del sistema monetario y emisión y acuñación de monedas, de acuerdo también a la propia Constitución. Lo antes dicho es relevante para esta reconversión, pues el fundamento legal hasta ahora conocido para la reconversión del 2021 es el decreto 4553 del 6 de agosto de 2021, mediante el cual el presidente de la República decretó la nueva reexpresión monetaria. El día anterior, esto es el 5 de agosto de 2021, el Banco Central, en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales y en la propia página web, había anunciado la reconversión monetaria e informado de que iríamos rumbo al bolívar digital. En ese comunicado no se expresa decisión del directorio ni el fundamento legal de la misma. Surge así una diferencia con la primera y segunda reconversión, y es que la de 2008 tuvo su base en una ley habilitante y la segunda del 2018 en el estado de emergencia económica, frente a la actual, que tiene su fundamento en el decreto que les acabo de mencionar del Ejecutivo Nacional, sobre la base de la competencia del presidente de la República como jefe de gobierno. Surge aquí una primera conclusión, y es que podría tomarse más bien
como una recomendación dirigida a los entes rectores de política monetaria, y es que deberían de publicar las normas sobre reconversión, sobre todo las normas marcos que dicta el Banco Central y que refrende el Ejecutivo y los demás organismos que ocupen cada uno de los sectores. Aparte del aludido decreto 4553 y el comunicado oficial, han sido conocidas hasta el momento de esta presentación los lineamientos de redondeo y tecnológicos y referidos a la nueva expresión monetaria, que son comunicados oficiales que ha circulado el Banco Central de una manera no oficial el 6 de agosto de 2021. También dos circulares de la Superintendencia de Bancos del 12 de agosto de 2021, la 06419 y la 06435, donde giran instrucciones para su implementación el 1 de octubre y donde solicitan información a todas las instituciones del sector bancario y demás entes regulados por la ley de banco, para presentar informes del estatus y después hacerle seguimiento. Ello supone, por supuesto, una segunda conclusión. La normativa no está completa. Falta pronunciamiento de varios entes involucrados, tales como el SAREM, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, para precisar si las compañías podrán, por ejemplo, registrar gratuitamente sus aumentos de capital. Nótese que el decreto establece que la gratuidad como una de las características principales. Bueno, quisiéramos saber si eso se va a extender también a este tipo de empresas. También la Superintendencia Nacional de Valores tendría que emitir las normas para las emisoras o empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, o la SUDEVAL sobre las normas de desmonetización, costos transferibles, etcétera. Recuerde que, por ejemplo, esos costos son elevadísimos, la destrucción del cono monetario anterior, y trasladárselo a la banca en la institución en la que nos encontramos, pues es un elemento que es parte de las competencias del Banco Central, y que en la anterior oportunidad fue, digamos que flexible, y permitió que los bancos lo destruyeran en sus propias sedes. Hay que hacerle, por supuesto, un seguimiento constante a la evolución de esta normativa, pero teniendo en cuenta que ya que va a entrar en menos de 2 meses, pues la sugerencia para los entes reguladores obviamente está que se pronuncien, y a los clientes es que estemos atentos de las mismas para poder sacar las mejores conclusiones. Seguidamente haremos un breve análisis como un cuadro comparativo que ustedes podrán ver en la presentación sobre las diferencias entre las reconversiones del 2007, 2008, implementada en el 2008, la de 2018 y la de 2021, que es la actual. La vigencia de la primera fue casi 9 meses, obviamente era la primera reconversión. La segunda fue casi 1 mes para su adecuación, aunque hubo un waiver de 3 meses, y esta tiene 2 meses de adecuación, aunque la banca pues, y los entes reguladores se habían reunido previamente y era una exigencia hacerlo, y ya estaba conversada. Para nadie fue un secreto lo que iba a suceder. Como fundamento jurídico de las reconversiones, tanto la de 2007 fue en el marco de una ley habilitante, la del 2018 dictada en el marco del estado de excepción, y la actual dictada en conformidad con las atribuciones del Ejecutivo Nacional. También tenemos que tener en cuenta la justificación, la pérdida del poder adquisitivo del bolívar, después la guerra económica y actualmente pues el bloqueo económico. Esos son los fundamentos actuales del actual. En cuanto a la reexpresión, a diferencia del actual, antes eran 3 ceros, 5 ceros, y ahorita son 6 ceros. Se aplica una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda. En cuanto a la divisibilidad de bolívar resultante, será divisible en 1 millón de bolívares. El cambio de nombre, el de 2007 era Bolívar Fuerte, el del 2018 Bolívar Soberano, y el actual, el decreto que dictó el Ejecutivo no menciona lo que es el Bolívar digital. Sin embargo, el comunicado oficial del Banco Central establece que vamos rumbo al Bolívar digital. No me voy a pronunciar sobre esto porque es parte de la presentación de seguida, pero pareciera que es más que todo nominal. En cuanto a los principios que lo rigen, está la equivalencia nominal,
la fungibilidad y gratuidad. En teoría, cualquier bolívar tendría el efecto liberatorio que buscamos. En cuanto al redondeo, también las normas son similares a las del 2007, es decir, todo lo que sea 0.5, más de 0.5 queda a la escala de 1, y lo que no sea 0.5 queda a la escala del 0. Siguiendo con este cuadro comparativo, tenemos que se mantiene la emisión actual del bolívar a partir del 1 de octubre del 2021 y los billetes y monedas emitidos por el Banco Central con denominaciones inferiores a 10.000 quedarán desmonetizados. Esa norma de desmonetización todavía no ha sido dictada y esto es importante porque los costos son verdaderamente significativos. Sin embargo, es importante que lo tengan presente los reguladores. En cuanto a las sanciones por incumplimiento, tenemos que se repite lo que es la invocación al artículo 135 de la ley del Banco Central de Venezuela, que es una norma que si ustedes la leen con detenimiento, pues verdaderamente que sería bastante difícil que se la puedan aplicar a alguien, pero que en todo caso sirve de contrapiso a quienes no deseen aplicar esta reconversión, y por supuesto que es lógicamente recomendable aplicarle, ajustarse por los efectos perjudiciales que esto podría producir para las compañías y para las personas naturales. En cuanto a la desmonetización, pues ya les dije que a partir del 1 de octubre, estos monedas y billetes y monedas metálicos emitidos por el Banco Central como cono monetario actual, con denominaciones inferiores a 10.000, quedan desmonetizados automáticamente. Si vemos la diferencia entre la normativa anterior y la actual, vemos que la primera fue prolífica en cuanto a la producción de normas, la segunda también tuvo bastante pronunciamiento de los entes reguladores. En esta, pues, por esta etapa inicial, pues vemos que hay cierto silencio que no es deseable y que esperamos que sea cubierto por el marco normativo respectivo. Después entran otros temas que tocan más que todo las disposiciones del Banco Central, y que son el tema de los cheques y los otros títulos de crédito, los montos de cheques y los demás títulos de crédito emitidos hasta el 30 de septiembre de 2021 y presentados el cobro a partir del 1 de octubre de 2021, automáticamente se entenderá su monto a la nueva expresión monetaria. Los cheques y demás títulos de crédito a partir del 2021 se entenderán que atienden a la nueva expresión monetaria. El sistema de cámara de compensación electrónica procesará hasta el 29 de octubre. Ya tenemos conocimiento por esa circular que el 1 de octubre no va a haber feriado bancario, y a partir del 2 de noviembre dichos cheques podrán cobrarse únicamente en taquilla. También el tema de los servicios públicos y las tarifas, que hacen una mención allí de la doble expresión de los mismos. A partir del 1 de septiembre los bancos deberán exhibir a la vista del público las tarifas y servicios que cobran en la unidad de cuenta de la nueva expresión, y hasta que el Banco Central dicte la resolución. Y los estados financieros, que es la parte contable, tampoco me voy a pronunciar sobre eso, igual que los temas de adecuación tecnológica. Problemas prácticos van a surgir muchos. Por ejemplo, ya me están informando algunos litigantes que en los tribunales le están exigiendo que pongan divisas, unidad tributaria, bolívar actual con una reexpresión del bolívar digital o sin los 6 ceros, lo cual pues evidentemente es un problema, porque si usted tiene una demanda de más de 10 años, le tocaría posiblemente otra reconversión, y en definitiva es un ejercicio bastante difícil de poder sobrellevar. Quedo hasta aquí y después abiertas las preguntas para quien así lo desee. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ángel, te toca a ti entonces explicarnos a nosotros, en primer lugar, y a la audiencia, qué es el Bolívar digital. Sí, muchas gracias, María Cecilia. Gracias, Gonzalo, por esa explicación tan buena. Bueno, fíjense, el tema del Bolívar digital, esa es la gran incógnita. Hay mucha confusión en ese sentido. Antes de hablar sobre qué es el Bolívar digital, yo quisiera primero explicar o explicar las diferencias en lo que se entiende hoy en día entre lo que es dinero electrónico y dinero digital. Para de esta manera, bueno, entonces poder entender de qué va esto del Bolívar digital. Bueno, lo primero es que no es lo mismo, aunque cuando hablamos de dinero electrónico y dinero digital,
se nos viene a la mente lo digital, porque en principio son operaciones que con dinero que no se está manipulando de manera física. La realidad es que no es lo mismo, son diferentes. Entonces, la principal característica que tenemos del dinero electrónico es que es emitido por una institución facultada por las autoridades del Estado. En el caso de Venezuela, hablamos del Banco Central de Venezuela. Es el único con facultad para poder emitir dinero, bien sea electrónico o físico. Mientras que cuando hablamos de dinero digital, puede ser emitido por entes privados o particulares. Entonces aquí vemos la principal diferencia. Todo este tema del dinero digital surgió a partir del 2008 con el tema de las criptomonedas, el Bitcoin, y bueno, los estados han venido tomando esta iniciativa para conceptualizar. Entonces, existe dinero digital que en principio es emitido por privados, no es emitido por un estado. La segunda característica es que el dinero electrónico tiene carácter de curso legal y por lo tanto es liberatorio de obligaciones económicas en el país donde circule o donde se ha emitido este dinero electrónico. Por el otro lado, el dinero digital no tiene carácter legal porque, como les dije, hasta el momento este tipo de dinero ha sido emitido por particulares, por entes privados. Sin embargo, la tendencia, digamos, global, sobre todo desde la parte más occidental, es que es un medio de pago válido, privado, siempre y cuando las partes así lo acuerden. Por ejemplo, si tú hablamos del Bitcoin, que es la principal criptomoneda o es el principal dinero digital que existe actualmente, si tú firmas un contrato con una contraparte y los dos están de acuerdo en que el pago en ese contrato se realice en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda que no sea objeto de ninguna prohibición, esto es perfectamente válido en muchos países, en la gran mayoría de los países occidentales esto es así. Algo muy importante, y aquí es donde pienso que radica una de las principales diferencias entre lo que es dinero electrónico y dinero digital, es que el dinero electrónico es una representación electrónica de dinero físico. Aunque tú haces una operación de manera electrónica, el usuario del dinero electrónico siempre va a poder tener la expectativa de ir a una taquilla de un banco o a un cajero y obtener el dinero físico que representa ese dinero electrónico. Esto no ocurre con el dinero digital. El dinero digital es un activo digital sin representación física en el mundo. O sea, no hay un billete. Si tú tienes una moneda digital, esa moneda digital solamente existe en el plano digital. Esta es una de las principales diferencias que existen entre el dinero electrónico y el dinero digital. Y bueno, esto se dio gracias al surgimiento de la tecnología blockchain. Las transacciones, cuando hablamos de dinero electrónico, las transacciones se realizan a través de transferencias, medios de pago o intermediarios del sistema financiero tradicional que están autorizados. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de dinero digital, permite que se hagan transferencias peer-to-peer sin ningún tipo de intermediario o persona a persona, sin ningún tipo de intermediario. Imagínense que estamos hablando de efectivo digital. Es como que tú tuvieras un billete digital donde a la hora de tú hacer un pago con ese dinero, simplemente se lo entregas a la persona que deba recibirlo, sin necesidad de un medio de pago, sin necesidad de un banco, sin necesidad de ningún tipo de intermediario. Entonces, bien, teniendo clara, la siguiente, por favor. Teniendo clara estas diferencias, la realidad es que ha habido una tendencia de emisión de dinero digital, digamos, institucional por parte de Estado. La primera moneda digital que salió fue el Petro. El Petro es una moneda digital que fue emitida por el Ejecutivo Nacional, que aunque no tiene carácter de curso legal, porque no fue emitida por el Banco Central, que es el ente competente para eso, sin embargo, es un medio de pago válido en Venezuela. Hemos visto muchos de nosotros que el trámite del pasaporte era posible pagarlo con Petro, algunos trámites en entes gubernamentales era posible pagarlos con Petro, los impuestos era posible pagarlos con Petro, incluso la gasolina. Cuando se implementó todo este tema de la gasolina a precios internacionales, muchas estaciones de servicio recibían como medio de pago el Petro. A pesar de que eso ha dejado de ser así,
Bueno, es una moneda digital que se emitió por un Estado. Hay un caso muy particular, que es el caso del Bitcoin, que como les mencionaba anteriormente, es la primera moneda digital que salió, que a pesar de ser una moneda emitida por un ente privado, recientemente se le dio curso legal en El Salvador. Entonces, en El Salvador, el Bitcoin es una moneda digital que tiene curso legal. Adicionalmente, existen varios países como Europa, Rusia, China, Irán, Suecia, Suiza, Islas Marshall, Israel, Dubái, y probablemente ya existan otros, que estos son los que, digamos, tenemos en el radar, que de manera expresa ya están trabajando en sacar sus propias monedas digitales, entendiéndose dentro de la caracterización que les di previamente. Y bueno, sin embargo no han salido, pero ya han hablado de que van a emitir sus propias monedas digitales. La siguiente, por favor. Entonces, entendiendo ya esta diferenciación de lo que se trata el dinero digital y lo que se trata el dinero electrónico, la realidad es cuando nosotros vamos a indagar, bueno, de qué va el tema del dinero digital, no hay mucha información, por lo menos no información oficial. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el comunicado que fue emitido por el Banco Central el 5 de agosto del 2021, vemos que el comunicado va dirigido a que se habla de un proceso de modernización de los sistemas de pagos venezolanos con sistemas de mensajería financiera que permitan facilitar transferencias entre bancos locales. Entonces, nosotros lo que entendemos es que a pesar de que se le está llamando Bolívar Digital, lo que se está buscando es modernizar los sistemas de pago tradicionales que ya se vienen utilizando desde hace tiempo para hacer transferencias de dinero electrónico. Es decir, que hasta el momento, por la información que manejamos, nosotros entendemos que este Bolívar Digital lo que se refiere es al dinero electrónico que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo en Venezuela y en el mundo, y que básicamente lo que se está buscando es mejorar los sistemas de pago actuales electrónicos que existen en el país. Sin embargo, es muy importante estar muy atentos porque sabemos que es una política de Estado desde aproximadamente el 2017, el uso de las monedas digitales en Venezuela. Incluso se promulgó la criptomoneda el Petro, y en el decreto constituyente sobre el Petro y criptoactivos existe la posibilidad de que el Estado venezolano pueda seguir emitiendo nuevas criptomonedas. Entonces, aunque hasta el momento, con la información que manejamos, podemos concluir que con esta reconversión lo que se trata es de dinero electrónico y una modernización de los sistemas de pagos electrónicos tradicionales. Bueno, hay que estar muy atentos porque cuando dicen en rumbo al Bolívar Digital, no sabemos si dentro de los planes, digamos, de las autoridades, está efectivamente sacar un Bolívar Digital que cumpla las características que les comenté anteriormente. Hasta aquí mi exposición y bueno, quedamos abiertos para las preguntas al final. Muchísimas gracias, Ángel, muy claro. Bueno, sabiendo ahora lo que es el Bolívar digital versus, llamemos, Bolívar electrónico, la pregunta para Luis es, suponiendo que el Bolívar digital fuera realmente digital, ¿esas transacciones en Bolívar digital estarían sancionadas por los Estados Unidos? Muy bien, buenas tardes a todos. Le habla Luis Ortiz Álvarez desde Miami, desde la base de Interjuris en Miami. Yo soy abogado venezolano y también abogado americano con licencia en el Florida Bar. Y en los últimos años nos hemos dedicado bastante a analizar el tema de las sanciones económicas. A la pregunta de si el uso del Bolívar digital supone una violación de las sanciones económicas, la respuesta depende de la naturaleza del nuevo Bolívar. ¿Es o no un Bolívar digital? Que es lo que Ángel acaba de analizar. Por lo pronto, de la documentación, decretos e información disponible, la conclusión preliminar es que no estamos frente a un Bolívar digital con sus características auténticas, sino que estamos en una digitalización de los medios o masificación de los medios electrónicos del Bolívar actual nominal.
Sin embargo, hay que estar muy atentos porque es posible que ese sea el objetivo y que progresivamente se vaya a instaurar pues, un bolívar digital con sus características pertinentes. Adicionalmente, tenemos ya una moneda digital que es el Petro, y entonces hay que estar muy atentos con el tema de las sanciones económicas cuando se utilice el Petro en la actualidad o cuando se utilice el bolívar digital, en el caso que en el futuro mediano o largo plazo pues sea implementado efectivamente. El tema de las sanciones económicas es muy importante, sobre todo para aquellas personas que puedan calificar como US person, como personas americanas. Y es muy importante porque existen, como lo voy a mencionar más adelante, regulaciones expresas de la OFAC y órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, donde se prohíbe de manera categórica el uso o cualquier tipo de transacción con monedas digitales que hayan sido emitidas por el gobierno o para el gobierno de Venezuela. Esto inicialmente surgió con ocasión del Petro, pero la regulación actual tiene un lenguaje amplio que abarcaría en principio a cualquier tipo de moneda digital que emita el gobierno de Venezuela. Entonces, a los fines de hacerse la pregunta de si hay un riesgo o no en un caso concreto de violar las sanciones económicas, es importante tener una visión general de cuál es el régimen jurídico de las sanciones económicas. Lo primero que hay que entender es que hay varios tipos de sanciones. Están las sanciones de bloqueo, que es cuando una orden ejecutiva específicamente individualiza a un ente o una persona y lo considera como un ente bloqueado, o cuando la OFAC incluye a alguien en la famosa y conocida lista OFAC. Cuando eso sucede, ninguna persona americana puede realizar transacciones de ningún tipo con esa persona. En segundo lugar, tenemos las sanciones que se llaman sectoriales o transaccionales, las cuales ya no son individualizadas en nadie, sino que lo que se prohíbe es cierto tipo específico de transacciones. Y justamente la prohibición del Petro y monedas digitales es una suerte de sanción sectorial o transaccional. Pero adicionalmente, antes de concluir si hay una violación o no, hay que analizar los elementos de las sanciones económicas. En primer lugar, tiene que existir una persona o un ente bloqueado o una transacción prohibida. Tiene que haber una ausencia de una excepción en alguna de las conocidas licencias generales de la OFAC. Y, muy importante, en principio tiene que estar presente el elemento de que haya una persona americana, el US person. La pregunta ¿es usted una persona americana? Muchas personas a veces dicen, bueno, yo no soy ciudadano americano, yo no vivo en Estados Unidos, no tengo ningún riesgo. Y resulta que no siempre es así y que hay que tomar en cuenta varias cosas. ¿Quién es una persona americana? En primer lugar, todos aquellos que sean ciudadanos americanos, todos los que sean residentes americanos o tengan un green card, todas las compañías que hayan sido constituidas o creadas en Estados Unidos. A partir del momento que usted se mete, por ejemplo, en el Zombies en Florida y crea una compañía, esa compañía automáticamente califica como una persona americana. Y muy importante, y con esto hay que tener muchísimo cuidado en este tema, también califican como personas americanas a los efectos de las sanciones aquellas personas que sin ser ciudadanos o residentes entran al territorio de Estados Unidos, sea de visita, de vacaciones, de negocios o de forma ilegal por la frontera. En el momento que usted toca el territorio de Estados Unidos, usted se convierte legalmente en un US person, en una persona americana. De manera que si usted viaja a Estados Unidos y en ese momento agarra su teléfono y utiliza una app y hace una transacción con Petro o con un bolívar digital, pudiese estar efectivamente violando las sanciones económicas. ¿Cuáles son las consecuencias de violar las sanciones económicas para las personas que sean calificadas permanentemente o temporalmente como personas americanas? Las sanciones son muy graves. Para empezar, puede haber una multa de hasta $1 millón. Adicionalmente, hay una multa de hasta por el doble de la transacción y hay un riesgo de hasta 20 años de prisión por violar las sanciones económicas. Por eso es que la gente a nivel mundial y en Estados Unidos se toman muy en serio el tema de las sanciones económicas porque los riesgos desde la perspectiva de la normativa americana son muy grandes. Luego de hacer ese análisis preliminar, tiene que pasar a la pregunta, bueno, ¿cuáles son las órdenes que prohíben que yo haga cuestiones con monedas digitales? En primer lugar está la orden ejecutiva 13884 de agosto del 2019, que generó un bloqueo global del gobierno de Venezuela, por lo cual cualquier moneda digital que emita el gobierno pudiese ser considerada como una transacción prohibida para las personas americanas. Pero más allá de eso, hay de hecho una orden ejecutiva, la 13827
de marzo del 2018, que expresamente en esa orden el presidente de Estados Unidos prohibió cualquier tipo de transacción que se relacione con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. Llámese Petro, llámese Bolívar Digital, en caso que califique como tal en el futuro, o llámese de cualquier otra moneda que se emita por el gobierno de Venezuela. Si eso es así y usted califica como persona americana, hay que tener cuidado por los riesgos mencionados. En todo caso, también una forma de que no aplique las sanciones es que entre en aplicabilidad alguna de las licencias generales de la OFAC. Por ejemplo, la licencia general 32 permite incluso a las personas americanas realizar transacciones con el gobierno de Venezuela, incluyendo, pudiese entenderse, con monedas digitales para cuestiones de su mantenimiento personal, pagar su vivienda, impuestos y otros temas como servicios relacionados con Venezuela. La licencia 35 también permite transacciones entre particulares en el día a día de sus operaciones, por ejemplo, para pagar tasas de importación, otros impuestos relacionados con esas operaciones, en la medida que estén dentro del ámbito de esa licencia 35. Hay otras licencias, como por ejemplo la 4, que permite importar medicinas, medicamentos y otro tipo de bienes humanitarios para Venezuela, están permitidos. Sin embargo, en ese caso, las licencias en estas materias no permiten que se utilice el petro u otra moneda digital para ese tipo de operaciones. O sea, hay que tener cuidado, a lo mejor la operación es permitida, pero la moneda que se va a utilizar puede que no esté permitida, llámese el petro, llámese oro o llámese Bolívar Digital. Entonces, ese análisis hay que hacerlo en general, y esa es la conclusión, visto los riesgos importantes de las sanciones económicas, en el supuesto de que se utilice el petro o que se utilice un bolívar que en efecto califique legalmente como una moneda digital y usted califique además como una persona americana, pudiese tener un riesgo de violación de sanciones económicas, por lo cual nuestra recomendación es que antes de realizar cualquier tipo de transacciones con esas monedas, pues consulte si hay o no un riesgo a las personas que tengan especialización en esos temas. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta al final. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ahora nos toca el otro Luis, Luis Cardona, que nos va a explicar cuáles son las implicaciones que tiene la reconvención monetaria en la contabilidad de las empresas y en la contabilidad de todos. Bienvenido, Luis. Gracias, un placer estar aquí con ustedes nuevamente, con el equipo de Interjuris. Bueno, en efecto, más allá de los análisis legales que se hicieron anteriormente, si es digital o si es electrónico, para los efectos contables va a ser una unidad de medida de las transacciones y de las operaciones del día a día de cualquier entidad, ¿no? Basándonos en esto, tenemos que irnos a lo que nos dice el decreto de la reconversión monetaria, que básicamente en el tema contable no hace mucha mención, hace más, da más información los boletines emitidos previamente por el Banco Central, ¿no? Y donde, como lo mencionaba anteriormente, como va a ser una unidad de medida de las transacciones, esto contablemente lo consideramos una reconversión. ¿Y por qué se da esta reconversión? Principalmente por dos temas. Un tema de hiperinflación, que evidentemente no es un secreto para nadie, y la otra causa es el desbordamiento de las cifras en los sistemas de información, principalmente contables y accesorios a los sistemas contables como tal. Llámese módulos de facturación, módulos de bancos, todo lo que es una gestión propiamente administrativa. ¿Ok? Como unidad de medida, entonces, y basándonos en lo que son las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad, las NIC, tenemos un reconocimiento previo y un reconocimiento posterior, una medición previa y una medición posterior. En base a lo que me dice el Banco Central, la medición inicial, es decir, hasta el 30 de septiembre del año 2021, seguirán siendo las transacciones medidas con el bolívar actual, ¿ok? Una vez transcurrido el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre, se deben
medir las transacciones en base a la nueva unidad monetaria emitida por el Banco Central, que es lo que consideramos la medición posterior, reconvertidas, dividiéndose, por supuesto, entre 1.000.000 de bolívares actuales. Ahora bien, eso no es tan fácil. Si bien es cierto, el objetivo es que los saldos finales de cualquier estado financiero queden divididos entre 1.000.000 de bolívares, esto puede conllevar algunas situaciones para cada entidad, ¿no? Si nos vamos propiamente a lo que son los estados financieros y sus listados auxiliares, todos esos saldos deben ser también reconvertidos. Es decir, que no solamente es mi estado financiero, llámese estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de movimiento de patrimonio y estado de flujo efectivo, sino que también todos los saldos de los demás reportes auxiliares deben ser reconvertidos en base a los lineamientos que nos dice el Banco Central. Hablo de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, en algunos sistemas que tienen módulos de inventarios, módulos de producción y por supuesto, todo lo que son los sistemas administrativos como tal, gestión de bancos, gestión de tesorería, nómina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, la medición posterior al 30 de septiembre, como lo había comentado anteriormente, que me establece que debe ser los saldos ya convertidos en base a la nueva unidad monetaria. Cuando presentamos, llamemos a una fecha que se informe, no necesariamente tiene que ser una fecha de cierre de ejercicio, puede ser un cierre mensual, puede ser un cierre trimestral, a una fecha en que se informe. Si se presenta comparativamente con otro periodo, esa información de ese periodo con el cual se está comparando también debe estar reconvertida con el objetivo de que sea presentada en una unidad de medida en estados financieros que sean netamente comparables. No se viola el principio de comparabilidad, ¿ok? Aquí tendríamos también que la moneda tendría también el mismo poder adquisitivo, estaríamos hablando de una unidad monetaria homogénea y por ende puede ser totalmente comparable. En cuanto a los impactos que esta reconversión puede tener, evidentemente cada entidad como ente individual va a afrontar sus propios desafíos. Sin embargo, en opinión de nosotros, hay tres grandes desafíos generales que van a presentar las entidades. La primera es la adecuación de todos sus sistemas de información, como lo había mencionado anteriormente. ¿Okay? Porque las transacciones no solamente se van a registrar en un módulo contable, sino que aquellas compañías que tienen o entidades que tienen un alto índice de dependencia de sus sistemas de información, las transacciones las registran a través de cada módulo y por ende la transacción que se registre en cada módulo tiene que tener la garantía de que va a estar debidamente reconvertida y adicionalmente en el momento que se vaya a hacer el pase o la integración al sistema de contabilidad, la cifra que se está pasando o la transacción que se está registrando debe ser consistente con la reconversión, de tal manera que no me genere ninguna posible diferencia o discrepancia en cuanto vaya a aplicar algún, por ejemplo, aplicar algún cobro de una factura, aplicar algún pago de una factura y no me genere ningún tipo de inconsistencia. Por eso es importante la adecuación de los sistemas de información. Yo sé que el tema de los sistemas retrocede, la Fabi, por favor. Lo que quiero hacer ver es que el tema de los sistemas de información es bien importante. La otra causa o el otro impacto que vemos que puede ser importante es en cada entidad la determinación de su moneda funcional, entendiendo como moneda funcional lo que nos definen las normas, la moneda del entorno económico en el cual opera la entidad. ¿Cómo nos afectaría la reconversión en este aspecto? Si bien es cierto que yo puedo tener una moneda de curso legal, que sería el bolívar soberano, digital, como lo denominemos o como se denominen en cualquier momento determinado,
no necesariamente se va a hacer mi moneda funcional. Entonces, mi moneda funcional puede ser una moneda extranjera, el dólar, que es la más común. Entonces, al poder yo convertir mis estados financieros a mi moneda funcional o mi moneda de reporte, tenemos que tener la garantía también de que los tipos de cambio que están cargados en el sistema de contabilidad estén también reconvertidos para que me den los saldos en dólares o en euros que realmente deben quedar en la contabilidad. Y el más común de los impactos es el tema del capital social. Muchas entidades se están dando cuenta ahorita que con esta reconversión, su capital se va a hacer menos de un bolívar. ¿Ok? Cuando hablo menos de un bolívar es que no va a llegar ni siquiera a un céntimo, ¿ok? Sino que tenemos que quitarle 6 ceros. Entonces aquí entramos en dos supuestos. El supuesto estamos enfrente de una descapitalización de hecho, y pudiéramos entrar en el supuesto del artículo 264 del Código de Comercio, que el Código de Comercio en su artículo 264 lo que me establece es que cuando el capital social y las reservas son excedidas en 1/3 por las pérdidas acumuladas, los accionistas deben reintegrar el capital perdido, reponer las pérdidas o limitar el capital al monto resultante. Y cuando exceden los 2/3, si los accionistas no deciden reintegrar las pérdidas o aumentar el capital, la sociedad o la entidad debe necesariamente ponerse en liquidación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un paliativo que se ha buscado con esto? Las normas internacionales o los principios de contabilidad generalmente aceptados, por lo menos en Venezuela, que me obligan al registro, el reconocimiento de la inflación en los estados financieros, se ha llevado en la mayoría de las entidades como de una manera extracontable, más para efectos de reporte que para un registro contable como tal. El paliativo de esto es que las entidades se están dando cuenta que para no caer en ese supuesto de una descapitalización o más allá de que el estado de situación financiera se les diluya casi en su totalidad, como hemos podido ver en algunos casos, están registrando el efecto de la inflación en los libros legales, que es el deber ser, porque el registro del efecto inflacionario es un principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela y hay basamentos legales que me obligan a llevar la contabilidad de acuerdo a principios contables generalmente aceptados. El primero, el Código de Comercio, y el segundo es la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento. Entonces, hemos considerado que esos tres son los efectos más importantes, pero como les comentaba, cada entidad es independiente, cada entidad tiene su propia dinámica y eventualmente se encontrarán con algunos aspectos y algunas dificultades propias de la naturaleza de sus operaciones. De todas maneras, quedamos abiertos para cualquier pregunta, duda o inquietud al final de la presentación. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, Luis. Muy clara tu explicación de los riesgos contables de la reconversión. Y bueno, ahora, por último, pero nunca menos importante, Marcos, ¿qué implicaciones tiene la reconversión en los sistemas? Buenas tardes, María Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mi nombre es Marcos Taurel, representante de gerente general de Meteo 25, representante de Hewlett Packard Enterprise en Venezuela, con ya más de, como le dice la fecha, más de 16 años en el país, muchísimos trabajos de infraestructura. Bueno, como cualquier proceso de sistema, tenemos que hacer un análisis de la infraestructura que tenemos actualmente con los cambios, aunque como ya lo hemos dicho anteriormente, no es la primera reconversión, es la segunda reconversión que se está realizando en el país, por lo cual tenemos un manejo único de procedimientos y de forma de enfrentar la reconversión que siempre ha venido pasando en Venezuela hace mucho tiempo. Tenemos una capacidad de adaptabilidad, creo que más interesante que muchos otros países en todos estos procesos, que ha dado una responsabilidad muy interesante, sobre todo los directores y gerentes de sistemas en Venezuela, que tienen que prever holguras en sus unidades de almacenamiento, en su procesamiento, porque por lo menos teníamos información de que algunos bancos en el país, sin saber cuáles y no poderlo mencionar,
habían considerado que la reconversión iba a ser de 5 dígitos, y como todos sabemos el día de hoy, la reconversión fue de 6 dígitos. La prueba es que funcionales que hay muchas de estas entidades bancarias, de ser la de 5, aunque ponerle un 6 parece muy fácil, hay que estar seguro de lo que se está haciendo, pues está manejando el dinero de la gente. Entonces se van a suceder muchas alternativas, y el escenario de despliegue cada una va a depender de qué sistemas poseen cada una de estas empresas. Sin embargo, en el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la capacidad de contar con la nube, lo cual hace la posibilidad de manejar sitios alternos para procesar la data de una manera mucho más flexible de la que había hace unos años anterior con anterioridad. Además, las anchas de banda han mejorado las comunicaciones por las empresas privadas que han venido participando en el país en los últimos años, y creemos que el proceso de aprovisionamiento mientras se compra la infraestructura en la que una empresa lo necesite puede hacer más opciones. Sí consideramos que puede ser un poquito más complicado, porque evidentemente ninguna de las aplicaciones de las grandes corporaciones que están en el país, que operan en nuestro país, que son aplicaciones todas de entes internacionales, no tienen normalmente la adaptabilidad inmediata para un proceso de reconversión, aunque ya lo conocen y realmente sabemos que son muy, pero muy costosos. Por lo tanto, no es el mejor momento económico del país para hacer una reconversión monetaria, pero bueno, el gobierno lo ha decidido así y así tenemos que hacerlo, aunque todos sabemos que esto venía en algún momento, luego viene y llegó de la noche a la mañana. Yo he hablado con algunos clientes y algunos bancos, pensaba que iba a ser para finales de año, de repente para enero del año que viene o el primer trimestre, pero como vieron, esto ya fue inmediato. Por otra parte, tenemos la dolarización de facto que tenemos en el país, por lo menos en mi empresa, desde hace muchos años atrás. Yo manejo mis sistemas contables de acuerdo a los requerimientos del país, pero siempre manejo esa información y la reexpreso siempre en dólares, porque deseamos la forma más fácil de ver realmente dónde estamos parados, o para nosotros es la forma más eficiente para saber por dónde vamos y qué vamos a hacer. Esto es una historia que empieza hoy. Estamos de la mano de nuestros clientes para adaptarnos a todas las necesidades y los cambios que se vienen sucediendo y que seguirán sucediendo en Venezuela por todos estos tiempos, ya que la reconversión monetaria, sin venir, aunque no es mi tema, acompañado de un proceso de ajuste macroeconómico, posiblemente nos vuelva a atacar uno más adelante. La última lámina que se pone es básicamente lo que es un proceso de adaptación de un sistema, que tienes que hacer una formulación de una estrategia de la reconversión, el análisis de los sistemas y los equipos y las aplicaciones que tienes, una preparación de ambientes de prueba antes de salir a producción, porque los malos procesos pueden ser catastróficos para cualquier empresa. Hay que ejecutar las pruebas con mucho tiempo de antelación, producir la reconversión y subir la producción. Estamos para acompañarlo en cada uno de los procesos que ustedes puedan necesitar en el caso de, y gracias a Dios ya tenemos una vasta experiencia. Es el tercer proceso de reconversión. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches para mí, disculpen, estoy en otra parte del mundo. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, aquí está la información de Marcos para quienes quieran conectarse con él. Por último, recolectando toda esta información que hemos visto, queríamos dar unas recomendaciones generales y abriré las preguntas. Bueno, la primera de las recomendaciones es, como ya sabemos que va a comenzar el 1 de octubre, todas las cantidades que estén escritas en un documento, en un título, en una contabilidad, se van a entender reexpresadas, entonces hay que prestar mucha atención a las cantidades. No sabemos aún las normas de desmonetización, pero hay que prestar mucha atención a la circulación simultánea. Esto siempre, por más que uno piense que no es tan importante, siempre genera muchos problemas, porque bueno, agarraste la moneda y no te das cuenta. Pero en Venezuela hoy en día hay poca circulación de billetes, pero sí es algo que tomar en cuenta. Creo que todos hablamos por igual de la estimación de los costos de la reconversión, a pesar de que, como dijo Gonzalo, uno de los principios de la reconversión es su gratuidad. Sabemos que va a generar costos para todos y debemos estimarlos y saber que es nuestra obligación adaptarlo y que tenemos que incurrir en esos costos para hacerlo.
informarse de las obligaciones, mecanismos, detalles, procesos de la reconversión. Hay aún una cantidad de interrogantes y tenemos que estar encima de la normativa y encima de la información para saber cómo va a ser este proceso en tan corto tiempo. Siempre prestar atención a los riesgos que pudiera implicar el uso del bolívar digital frente a las sanciones de los Estados Unidos, sea una persona que se considere americana, US person o no. Determinar el impacto en el capital social y en el patrimonio. Esto es algo que las empresas deberían estar haciendo ya, porque les puede, o sea, tomar medidas ahora les puede ahorrar muchos problemas más adelante. Evaluar la interacción de sus sistemas, de los sistemas de información y cuáles adaptaciones tienen que hacer en ese orden que lo presentó muy bien Marcos, y en caso de dudas, consultar a los expertos de cada una de las áreas. Aquí estamos todos nosotros para ustedes. Muchas gracias y abrimos a las preguntas. Aquí hay una pregunta para Luis. Luis Cardona. En líneas generales, ¿crees que la reconversión aumentará la transabilidad en bolívares? O por otro lado, ¿ya existen recomendaciones publicadas por el Colegio de Contadores en Venezuela en referencia a la nueva reconversión? Ok, en cuanto a la pregunta que me están haciendo, sí, definitivamente las transacciones van a ser mucho más sencillas porque estamos evitando el problema del desbordamiento de las cifras, desbordamiento de los dígitos en los sistemas. Ahora bien, aquí vamos a depender, cuando digo vamos como país a depender de que se tomen las medidas correctas, porque si no, el desbordamiento va a volver a surgir si no se controla el tema de la hiperinflación, que a la larga, a la postre, es lo que nos ha generado como consecuencia las reconversiones monetarias, ¿no? En cuanto a la pronunciamiento, opinión de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, en el portal yo no he visto que haya algún pronunciamiento formal, porque realmente la decisión, tanto los boletines del Banco Central como el decreto, fueron de data reciente, pero no tengo duda de que el Banco Central haya implementado alguna mesa de trabajo con algunos de los comités de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Seguramente porque en los boletines del Banco Central hablan con muy buen nivel de lo que es la comparabilidad, hablan muy bien de lo que es el tema de la reconversión como tal y la presentación de los estados financieros en cuanto a su medición. Entonces, no tengo duda que haya habido alguna mesa de trabajo entre la Federación de Colegios de Contadores Públicos y las autoridades del Banco Central. Muchas gracias, Luis. Esta pregunta es para Ángel. Y la pregunta es, entonces, aunque existen intenciones, no hay un bolívar digital propiamente establecido, ni mucho menos existente. Eso es correcto. Hasta la fecha, lo que podemos interpretar de las comunicaciones es que lo que hay es el dinero electrónico y una voluntad de las autoridades de mejorar y modernizar los medios de pago electrónicos tradicionales ya existentes en el país. Gracias, Ángel. Esta pregunta es para Marcos. La disposición transitoria segunda del decreto menciona que a partir del 1 de septiembre se debe indicar la referencia a ambas expresiones monetarias. ¿Cuál es la recomendación en caso de que los sistemas no puedan estar adecuados en tan corto tiempo? Complicada la respuesta. Bueno, yo creo que habrá que evaluar cada situación muy especial y posiblemente manejar esto, bajarlo de los sistemas Excel para poder tener un ajuste, una reconversión. Quería comentarte que en enero tuvimos un cliente que por necesidades habló con el CENIAT de hacer un proceso de reexpresión de sus sistemas porque ya era imposible manejar los sistemas que tienen actualmente, valga la redundancia, con los números que veníamos manejando, y tuvieron que todos sus sistemas lo reexpresan con aplicaciones y soluciones que hay para llevar los números a Excel,
y poder hacer un manejo más eficiente de la data para poder saber qué estamos hablando, porque la verdad que es bien compleja y habría que ver el caso en específico. Gracias, Marcos. La siguiente pregunta es para Gonzalo. ¿Cómo se interpreta la fase donde conviven ambas monedas? ¿Se deben colocar ambas cifras en cuáles documentos y a partir de cuándo? La verdad es que las normas no lo dicen. Anteriormente se ponía el BF, de Bolívar Fuerte, y Bolívar, el B, esta vez será Bolívar Soberano y BS, Bolívar Soberano y Bolívar, porque Bolívar digital no existe todavía. Entonces sí podría ser en la práctica que para una fórmula de poder comprender y distinguir la reexpresión del cono anterior y el actual, sea un conveniente poner Bolívar Soberano, BS y B, simplemente B como. Y si la operación es de más de 14 años, que posiblemente una hipoteca que tenga 20 años, si todavía existe fórmula como pagar una hipoteca con 14 menos 0 menos, pues tendría que ser BF, BS y B. Okay. Muchísimas gracias, qué complicado. La siguiente pregunta para Luis Cardona. ¿Cuál es la recomendación para reexpresar el capital social de las empresas? Ok, como estamos en Venezuela, tenemos que regirnos por los principios contables generalmente aceptados en Venezuela. Aquí en Venezuela estamos aplicando en 2011 las NIF y la Federación de Colegios de Contadores Públicos ha emitido sus propios boletines que se conocen como los BABEN-NIF. Sin embargo, bueno, si nos vamos a la fuente, que sería las NIC como tal, si adoptamos las NIC en su completas, las NIC plenas, tenemos que reexpresarla en función a lo que nos establece la NIC 29 o la sección 31 de las NIC para pymes, si estamos hablando de una pyme, ¿no? Evidentemente, la base de cálculo es en función a la variación de los índices de precios que emite el Banco Central, multiplicado esa variación por el capital histórico desde la fecha de su origen y cada una de sus aumentos de capital en cada uno de sus orígenes. Esa es la metodología de reexpresión del capital social. Eso sí no ha variado en cuanto al tema de la reconversión, ¿no? Lo que nos va a variar es simplemente es que ahora tiene 6 ceros menos, ¿no? Entonces, habría que esperar también en el momento que se vaya a reexpresar el capital social de una entidad con posterior al 1 de octubre, cómo van a venir expresados también esos INPC del Banco Central, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que deberían también venir con el efecto de esa reconversión. Gracias, Luis. Esta última pregunta para Luis Ortiz. Luis, con todo lo que nos ha explicado, los posibles riesgos que implican las acciones, ¿ves, por ejemplo, que la banca venezolana o incluso la banca americana puede exponerse a sanciones por adaptarse a este proceso? Una muy buena pregunta. En realidad va a depender, en primer lugar, de si el banco venezolano como tal puede ser calificado como un banco, como una institución financiera americana. En la medida que no haya sido constituido en Estados Unidos, el banco estaría en principio fuera del alcance de las sanciones de manera directa, salvo que pueda presentarse un riesgo latente en el contexto de las llamadas sanciones secundarias por mera colaboración con el gobierno de Venezuela. Pero tratándose de actividades de mera reconversión, hasta ahora, como hemos visto, no hay moneda digital alguna, no veo ningún riesgo para la banca venezolana en el presente. Riesgo pudiese surgir si la banca facilita transacciones con el Petro o con un eventual Bolívar digital y si la banca puede ser calificada como persona americana. En el caso de los bancos americanos, que sí califican bajo la legislación americana como instituciones financieras americanas, dicha banca sí pudiese estar expuesta a violar las sanciones si facilita o participa en un proceso que vaya más allá de la mera reconversión y que involucre el uso del Petro o monedas digitales, las cuales, como dije, están prohibidas expresamente al día de hoy por la Orden Ejecutiva 13827 de marzo del 2018. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes que vieron durante la presentación
y seguimos a su orden para apoyarlos. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias, Un placer haber gracias. estado por acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Placer.